Feliz día, de nuevo reunidos en este comienzo de semana para compartir la buena nueva. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria, pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cure de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestidura, exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste su vestidura? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó a decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abanat y el Farfar, no vale más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente lo habría hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañara y quedaría sano? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como lo había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracia al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había mucho leproso en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo.
pero él pasando por el medio de ellos se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos dice que Jesús llegó a Nazaret, a donde él se había criado, donde él había vivido gran parte de su vida, donde lo conocían muchos, porque él había estado ahí, vivió en Nazaret, trabajó en Nazaret, y todo el mundo lo conocía, y lo conocía como el hijo del carpintero. Y el hijo del carpintero, el hijo de María, el hijo de José, aquel que ellos nunca vieron estudiando, aquel que siempre lo vieron ahí en el taller trabajando, aquel que ellos conocían y que sabía que era un hombre de bien, de repente, de la noche a la mañana, lo vieron predicando, enseñando, haciendo milagros, y su fama corría en diferentes lugares. Pues él fue a Nazaret, fue a visitar a Nazaret, entró en la sinagoga, y en la sinagoga los habitantes, aquellos que eran sus amigos, aquellos que eran sus familias, aquellos que le conocían, se cerraron totalmente a Jesús. Y Jesús le recuerda lo que pasó en el tiempo cuando en el tiempo de Elías faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Y también le recordó cómo había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Y ellos tomaron esto de una manera mal, porque Jesús, ¿qué le estaba diciendo en otras palabras? De que en otros lugares, en otras ciudades, en otros sitios, donde no conocen al profeta, lo reciben, lo escuchan, lo atienden, pero en el lugar donde es el profeta, donde lo conocen su familia, donde lo conocen sus amigos, se cierran totalmente a escucharlo. Y la actitud de aquellas personas al oír esto fue una actitud pues de rabia, porque nos dice que los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, sacaron a Jesús y lo llevaron hasta la barranca o el monte más alto donde estaba construida la ciudad para despeñarlo. ¿Y quién llevaba ahí a Jesús? Lo llevaba a sus amigos, lo llevaba a las personas que le conocían, le llevaba a las personas que lo conocían por muchos años. La actitud de ese momento para con Jesús. Jesús pasó en medio de ellos y se fue. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Nos enseña que a veces lo más difícil es enseñar a la gente de nuestra propia familia. A veces nos cuesta más enseñar a un hermano, a nuestros padres, a un primo, a un amigo, enseñarle a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque como no conocen, pues siempre dirá, pero si yo a usted lo conozco, si yo no lo conociera, pues siquiera, pero yo sé quién fue usted. Por lo tanto, se paran en lo que había hecho malo en tiempo pasado y no acepta su conversión, no acepta su cambio, se cierran muchas veces a escuchar a esa persona. ¿Por qué? Porque lo conoce. Pues lo más difícil en esta vida es llegarle al corazón de la propia familia, al corazón de los propios amigos, porque ellos siempre tendrán como argumento que nos conoce. Y como nos conoce, pues muchas veces se cierran a aceptar a esa persona que le quiere hablar, a esa persona que ya es otra persona, esa persona que se ha rejuvenecido espiritualmente, esa persona que ha cambiado y que ahora también quiere que su familia, sus amigos, las personas que él quiere, pues también tenga ese mismo proceso de conversión que está viviendo esa persona. Por eso es que nosotros, pues cuando tomemos esa actitud, nos tenemos que llenar de paciencia y de oración para pedir por nuestra familia, por nuestros amigos, por las personas que nos conocen, para poder llegar al corazón de las personas que más nos conocen,
porque van a tener un corazón de piedra y no muy fácil va a aceptar nuestras palabras. Pues hermanos, que eso no nos debilite a nosotros a seguir adelante, que eso no nos debilite a nosotros para tener siempre el deseo de ayudar a lo nuestro, de ayudar a nuestra familia, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestra misericordia y con nuestras obras. Pues bien, vamos a finalizar en manos de María y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude para que nosotros podamos ser testimonio dentro de nuestra familia, dentro de nuestros amigos y que nuestros testimonios les sirvan también a ellos para un cambio de vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.